Muy buenos días, los saludo en esta mañana de día lunes. Continuaremos con las miniseries de Apocalipsis. El día viernes nos quedamos con el caballo verde pálido en el verso 8, que tiene por nombre muerte, y el Hades le seguía y le fue dada potestad. Bueno, usted puede mirar, si no lo ha visto, el video del día viernes. Antes de continuar con el quinto sello, a manera de nota, es muy importante notar que los eventos esos que se están viendo, que Juan está viendo, estas calamidades que están sucediendo en la tierra, porque decíamos, cada uno de los sellos que sea que el Cordero abre son eventos, son juicios que pasarán sobre la tierra. Eh, en estos cuatro caballos que miramos, cuatro jinetes del Apocalipsis, el autor de estas calamidades no es Dios, sino es muy importante que notemos que este es el anticristo, claro, movido por Satanás, por el diablo, el causante de estas situaciones. La Biblia habla de diferentes iras. Habla de la ira del Cordero, que ya muy poco en un minuto la estaremos leyendo. También habla de la ira del dragón, como Satanás, y también habla de la ira de las naciones. Son diferentes tipos de ira. Por ejemplo, en el tiempo de Noé, cuando Dios trajo el diluvio sobre la tierra, esta era la ira de Dios trayendo un juicio sobre aquella humanidad que se dedicaba solo a pecar. En el tiempo de Abraham, en Sodoma y Gomorra, una vez más vemos la ira de Dios trayendo juicio sobre la tierra y salvando solamente a unos cuantos. Sabemos que a Lot y a sus dos hijas solteras que estaban con ella. Pero no porque Dios no quería salvar a más gente, sino porque la gente no quiso hacer caso. Bueno, así en los primeros capítulos de Apocalipsis que estamos leyendo, hasta el cuarto caballo, vemos la ira de, bueno, por así decir, una ira, vemos absolutamente una persecución contra la iglesia de parte de Satanás, por medio del anticristo. Pero ahora en el verso 9, cuando se abre el quinto sello, vamos a notar lo siguiente. Mire, verso 9. Cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Ahora Juan está viendo las almas de los mártires. Es muy importante que esas son las almas de los mártires. Sabemos que cuando un creyente, un hijo de Dios, muere por muerte natural, muere por lo que sea, pero no como mártir, dice la palabra que vamos al paraíso, al paraíso de Dios, ¿verdad? Pero aquí estamos viendo que Juan estaba viendo las almas, muy importante, debajo del altar. El altar no es solamente para oficiar, el altar es para sacrificio. Pero estamos aquí viendo que él estaba viendo las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Estos son los mártires, los que han muerto desde de todo el, todo, de toda el tiempo, toda la historia humana, los que han muerto por causa del testimonio de Dios. Estos son los mártires, desde los tiempos de los profetas y todo esto. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor? Noten el clamor de las almas de estos mártires que están bajo el altar. ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de manos de los que moran en la tierra? La sangre de los mártires están clamándole a Dios, diciéndole: Señor, ¿hasta cuándo vas a permitir toda esta calamidad que está pasando y no vengas la sangre de nosotros de manos de los que están los que moran en la tierra? Escuche esto.
Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también iban a ser muertos como ellos. O sea, lo que estamos viendo aquí con la apertura del quinto sello, se va a acrecentar una persecución contra la iglesia de Jesucristo. Lo más probable, hermanos, es que vamos a mirar, bueno, si es que nos llegara a tocar a nosotros vivir estos eventos en el futuro, firmemente creo que no estamos muy lejos de empezar a ver estas situaciones, pero se va a incrementar con la persecución contra la verdadera iglesia de Jesucristo. Es muy probable que en el futuro, durante estos eventos, se haga un convenio de paz dentro de las religiones, donde a cada religión se le permita libremente ejercer o predicar lo que ellos creen, pero nosotros sabemos por la palabra que nosotros no podemos hacernos a la filosofía del ser humano. Nosotros no podemos dejar de predicar lo que está en la escritura, en la palabra, al pecado, llamarle pecado como lo que es. Y esto nos va a llevar a problemas, o a los hermanos del futuro que les toque vivir esto, les va a llevar problemas. ¿Por qué? Porque nosotros no vamos a estar de acuerdo con ideologías de género, con ideologías de la iglesia, entre paréntesis, moderna, de inclusión, de incluir, de inclusión de ciertas cosas. Nosotros no podemos caer en esas situaciones, porque ya decía el apóstol Pablo: si yo tratara de agradar a los hombres, dejaría de ser siervo de Jesucristo. Nosotros los predicadores y quienes creemos en la soberanía de Dios, en las escrituras, no podemos dejar de predicar el mensaje de las escrituras, y muchas veces a nosotros mismos nos va, nos cuadra, nos da nos juzga la misma palabra. Entonces, vemos que con la apertura del quinto sello se va a incrementar el número de personas, de mártires que van a morir por causa de la palabra de Dios, por causa de la predicación. Nos van a tachar de extremistas, nos van a tachar de radicales, de fanáticos, y al ver que nosotros no nos hacemos a su filosofía, a su forma de ver la religión, por así decirlo, nos van a tachar de extraños. Inclusive pudiera pasar lo que pasó durante el tiempo de cuando Nerón enciende Jerusalén. Nos van a echar la culpa a los cristianos de todas las cosas malas que estén sucediendo. Bueno, ese es el quinto sello. Se incrementa la persecución contra la iglesia de Jesucristo. Van a morir muchísimos hermanos. Yo sé lo que está pensando. Está pensando quizás que entonces, ¿dónde dejamos la palabra aquella que dice: yo te guardaré de la hora de la prueba? Y también cuando dice que nosotros no hemos sido puestos para ira, sino para salvación. Efectivamente, hermanos, Dios nos va a guardar de la ira de Dios, porque ya decía al principio, hay tres diferentes tipos de ira en Apocalipsis: la ira del dragón o de Satanás, la ira de las naciones y la ira de Dios. De estas tres iras, ¿cuál es la peor? La más difícil, la más grave es la ira de Dios, y es de la cual Dios nos va a guardar. Pero Dios no nos va a guardar de la ira de Satanás o de la ira de las naciones. Es muy probable que pues simplemente veamos la historia, cuántos mártires murieron, y Dios no los guardó. Algunos guardó a la manera de los amigos de Daniel allá en Babilonia, al mismo Daniel en Babilonia, pero no necesariamente Dios va a guardar la vida de quienes le servimos. Muy probablemente recuerden que las palabras de Jesús: no temáis a quien puede matar solamente el cuerpo, sino más bien temed a aquel que no solamente puede matar el cuerpo, sino el alma, echarla al infierno. Amén. Continuamos por causa del tiempo. Miré cuando se abrió el sexto sello, se produjo un gran terremoto, y el sol se puso negro como un saco hecho de crin, y la luna se volvió toda como sangre. En el momento que se abra el sexto sello, por lo que estamos viendo aquí, se va a venir un terremoto a nivel global, un terremoto terrible, grandísimo. El sol
vendrá un eclipse total, no sé a qué magnitud, pero aquí Juan está diciendo se puso negro. Es muy probable que sea un eclipse bastante considerable. La luna se volvió toda como sangre, totalmente la luna va a ponerse roja, roja, totalmente como sangre, no como la que miramos, por ejemplo, en el 2014 o 2016, algo así. No, esta será más roja. Las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Lo más probable que aquí Juan está hablando, que estaba viendo una serie de meteoros, de seres, de objetos celestes que están introduciéndose a la tierra. Y usted sabe que con la fricción todo objeto extraterrestre que entra a la corteza terrestre se enciende con la fricción de las capas, capa de ozono, capa de las capas. Entonces parece que Juan estaba viendo una serie de meteoros que caen sobre la tierra, encendidos, y el cielo desapareció como un pergamino que se enrolla. Todo monte y toda isla fueron removidos de su lugar. Note esta calamidad que sucederá en la tierra debido a este gran terremoto. Aún lo que conocemos como geografía se moverá, los montes y las islas. Y los reyes de la tierra, los magnates, los ricos, los tribunos, los poderosos y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Nuestros hermanos del principio interpretaban este pasaje como que aún los gobernadores y todas estas personas que está mencionando buscarán esconderse dentro de las iglesias, buscarán, lo que me refiero a esconderse es como cubrirse de la ira que está viniendo. Se recuerdan los tiempos de Juan el Bautista, cuando los fariseos venían a que Juan los bautizara, creyendo que con eso iban a ser salvos, y Juan los enfrenta y les dice: ¿quién les enseñó a ustedes, víboras, a huir de la ira venidera? Y todos esos. Algo similar estamos viendo aquí. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondenos del rostro del que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Y de la ira del Cordero, estamos viendo la ira del Cordero que se empieza a desarrollar con la apertura del sexto sello, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse de pie? La ira del Cordero vemos que empieza a desarrollarse a partir del sexto sello. El día de mañana continuamos con el séptimo sello, pero de ahora, del verso del sexto sello en adelante, vemos cómo la ira del Cordero empieza a, a afectar a toda la humanidad, excepto a la iglesia, porque nosotros estamos exentos de la ira del Cordero. Dios te bendiga, Dios te guarde. No me da tiempo para entrar en más detalles. Continuamos con el capítulo 7 de Apocalipsis el día de mañana. Una vez más, si tienes preguntas, puedes mandarlas por el chat o mándame mensaje directo. Dios te bendiga. Padre, en el nombre de Jesús, guárdanos. Padre, sabemos que estos eventos apocalípticos están prontos a suceder, Señor. Guárdanos, oh Dios de la gloria, que nosotros podamos mantenernos fiel a tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Bendice a quienes vean este devocional. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Hasta mañana.